Buenos días tengan todos los asistentes de parte de Biocluster Nuevo León. Les agradecemos su presencia y agradecemos a Nidia Urbay, directora del Clúster Agroalimentario, para realizar este seminario sobre retos y amenazas virales del sector pecuario de México, impartido por el doctor Jorge Carrasco González, doctor en biotecnología y experto en salud animal y diagnóstico molecular. Como saben, bueno, el tema de poder estar al tanto de las amenazas, sobre todo para el sector pecuario, en el caso de la alimentación para la población mexicana, pues es muy importante. Y pues el interés de aquí es aprovechar las nuevas tecnologías y los nuevos avances científicos para contrarrestar estas nuevas amenazas que van surgiendo, ¿no? Por diferentes cambios ambientales y cambios de hábitos humanos. Entonces, bueno, sin más que, más que agregar, le cedo la palabra al doctor Carrasco. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Enrique, Nidia, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, creo que este es un tema pues relevante para todo el sector pecuario de México. Pues bueno, como ya saben, hay mucha vinculación entre la salud animal y la salud humana, y algunas de las amenazas pueden ser algo similares. Entonces, voy a tratar de dar algún contexto general y poco a poco irme a lo específico. Pues bueno, sin más, pues me permito empezar. Pues bueno, ahorita hemos estado trabajando mucho estos últimos tiempos con tema de zoonosis o amenazas de bioseguridad o biológicas, y empezamos con temas de COVID, y hay mucha relación y mucho el entendimiento de cómo funciona los contagios y la diseminación de los contagios de prevención. Hay una relación muy importante hacia el sector pecuario. Y pues bueno, el tema que vamos a hablar ahorita es de las amenazas y retos ahora en el sector pecuario, ¿no? Y bien, es un tema que creo que a partir de las amenazas vamos a considerar todos aquellos factores que pueden ser ambientales, sociales o a nivel grande, a nivel general, en los que podemos controlar poco o simplemente no los podemos llegar a controlar. Mientras que los retos, me voy a referir a ellos como aquellos factores, aquellas actividades en las que podemos llegar a tener influencia, prevención o control. Entonces, en el caso de las enfermedades virales, tenemos que empezar hablando de la zoonosis. La zoonosis es el fenómeno en el que se transmiten enfermedades entre los animales. Aquí algunas definiciones lo indican entre animales y el hombre, pero pues bueno, hay que recordar que también somos animales nosotros. Entonces, es entre animales y pues ya sea del humano hacia los animales salvajes o domésticos y demás. Esto, por eso es que la visión debería contemplarse en una o de forma global, y por eso es que voy a tratar de mencionarlo de esta manera. La zoonosis es importante mencionar, o cuando una enfermedad salta de, digamos, los animales salvajes a animales domésticos y al humano, son eventos naturales, pero relativamente fortuitos. De hecho, en la naturaleza ocurren, ya han ocurrido por todos los tiempos. Sin embargo, los factores sociales, humanos, ambientales, han metido presión en los ecosistemas, y estos eventos cada vez son más presentes o son más o menos fortuitos, ¿no? Entonces, estas son algunas de las peores epidemias que se han tenido en la historia reciente. En todas hay alguna relación con animales, ya sea animales digamos, de producción del sector pecuario, animales silvestres. Y pues bueno, reconocemos algunas de ellas, ¿no? Tanto la influenza aviar, el MERS, el SARS y la reciente SARS-CoV-2 que salió en China.
Esta imagen yo creo que se realizó, se utilizó a partir del 2021, por eso el dato de COVID no está aquí actualizado. Sin embargo, podemos aquí ver varias cosas, ¿no? Una es que están los animales involucrados en todas estas enfermedades, son enfermedades virales. Y dos, es que la región en donde aparecen, ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos, que son las regiones tropicales, donde normalmente estos eventos de zoonosis se dan. Y pues bueno, aquí podemos ver algunas como el ébola, influenza y SARS-CoV-2, ¿no? Y el tema es que no estamos exentos. De hecho, lo más probable es que hay un virus en la puerta ahí naturalmente esperando a brincar. Entonces, por eso es importante tener bien claras todo el contexto o lo mejor el contexto en ese tema, ¿no? Entonces, esta es una línea de tiempo que nos indica cómo han ido apareciendo las enfermedades en el sector salud, eventos zoonóticos. En la parte de arriba podemos decir, pues bueno, a partir de los 1900 empezamos a documentarlas más, a conocerlas más. Probablemente por eso es que haya más, pero también están relacionadas al incremento de la población que tenemos, ¿no? Esa presión humana, esa presión antropológica que tenemos sobre los ecosistemas y cómo esto se traduce en mayor cantidad de agentes zoonóticos o virus emergentes. Y en la gráfica de abajo es un reporte de cómo han estado apareciendo las diferentes patógenos. Y en el color morado vemos que los patógenos virales, llega hasta el 2012, pues han estado incrementando poco a poco, ¿no? Entonces cada vez son más abundantes dentro de las enfermedades emergentes. De hecho, se dice que el 75% de las enfermedades emergentes en el humano provienen de virus y esos virus provienen de los animales, ¿no? De eventos zoonóticos. Ahora, bien, ¿cuáles son las amenazas generales? Pues bueno, una es no tenemos control de ella en lo general, pues es la superpoblación, la población, la alta densidad demográfica, los hábitos de consumo de las sociedades más occidentales, estamos consumiendo bastante. Parte también está de buscar un equilibrio entre el consumo y el manejo de los ecosistemas, tanto la deforestación, la caza ilegal, el comercio ilegal de algunas especies exóticas, y el tema de la producción intensiva, ¿no? Más cuántos importante. Y también aquí se menciona el tema de lo de la resistencia a los antibióticos. No es un tema que voy a tocar en esta charla, pero es igual de duro, igual de complejo que el tema de los retos virales, ¿no? Entonces, y pues bueno, mientras más estamos impactando en los ecosistemas, más incendios forestales tenemos, más caza intensiva, más caza furtiva, estamos metiendo presión en los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas están haciendo cada vez más reducidos, las especies conviven más con áreas de producción intensiva o áreas de producción pecuaria, y esto nos hace llegar a eventos que, como dije en un inicio, naturalmente eran fortuitos. Ahora ya no son tan fortuitos, ahora estamos metiendo esa presión en los ecosistemas y cada vez tenemos más interacción entre fauna silvestre, fauna doméstica y pues los humanos. Eh, en el siguiente, en esta slide, vemos, bueno, y ahora dónde está México en este papel, ¿no? ¿Qué tipo de animales silvestres habitan en México que puedan tener relación a efectos zoonóticos? Pues bueno, creo que han escuchado por ahí bastante que México es un país megadiverso, ¿no? Y realmente lo es, porque tenemos desde grandes cantidades de reptiles, carnívoros, murciélagos, roedores, primates, y todas estas especies son de potencial riesgo zoonótico, ¿no? Todas esas especies, si las podemos analizar, vamos a encontrarnos sorpresas que tienen virus, son reservorios de virus, y estos, en esta convivencia que tenemos con los animales de pecuario, pues tenemos este brinquito que es la zoonosis.
Ahora, también tenemos esta interacción todavía más intensiva que se produce en algunos mercados, en algunas situaciones culturales. En este caso pongo el ejemplo de los mercados húmedos. Se dan mucho en Asia, particularmente en China. Esto obliga a una convergencia de especies que no existían juntas antes, que no se interaccionaban tanto. Ahí desde la ingesta, pues ya lo conocen, ¿no? De animales salvajes, armadillos, pangolines, etcétera. Y muchos están relacionados no solamente a alimentos, sino a especies como de amuletos o tónicos o potenciadores, afrodisíacos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué mencionamos Asia o China? Porque si se fijan en la slide de hace 3 pasos atrás, las últimas enfermedades emergentes o quizás las más importantes salieron o emergieron en Asia y particularmente en la zona sureste asiática. Y pues bueno, esto mete más presión a las enfermedades emergentes. En México no tenemos exactamente este tipo de mercados, pero sí tenemos mercados que manejan bastante carne cruda, que se maneja bastante comercio, que se está los organismos o los animales digamos, en fresco y hay gente alimentándose a metros a la redonda. Entonces, no son exactamente mercados húmedos los que tenemos en México, pero sí son algunos mercados que pueden tener riesgos potenciales para el sector pecuario. Y justamente les quería comentar esta parte, ¿no? Que en este tipo de mercados un animal excreta o sangra o tiene pus o moco, etcétera, y la interacción de arriba hacia los que están abajo, pues es una interacción que difícilmente ibas a tener en la naturaleza, ¿no? Y aquí si el organismo de arriba está contagiado con un virus X, llega al organismo que está abajo, puede infectarlo, cumplir su ciclo viral completo y luego infectar al que está abajo. Entonces, aceleramos los procesos naturales de esta forma y pues bueno, le dicen que es un caldo de cultivo para las especies de virus emergentes. Y esto es un poquito quizá de legislación que no nos toca en nuestro país, pero eh, definitivamente nos impacta en México, ¿no? Entonces, ¿por qué en China hay tantos mercados húmedos? Pues bueno, hay una regulación que salió en el 88, de este pasado 1988, donde el gobierno declaró que toda la fauna silvestre era propiedad del gobierno o recursos del Estado. Entonces esto facultó a los productores tanto a comercializarlos como producirlos. Entonces tenías tú pues, granjas de osos, granjas de tigres, granjas y granjas. Entonces estos se metieron a los mercados húmedos y aquí se sumaron las especies ilegales. Entonces se hace una combinatoria bien compleja que nunca iba a existir en la naturaleza de forma simple, donde pusieras a un murciélago, un cocodrilo, un oso, una serpiente, un pangolín, etcétera, conviviendo en sangre, fluidos y demás en el mismo tiempo. Entonces, lo estoy mencionando porque definitivamente esto, aunque esté del otro lado del mundo, nos impacta. Y bien, se meten especies de alto riesgo zoonótico, pues como los roedores, murciélagos, quirópteros, etcétera, felinos. Y pues bueno, el contexto de un mercado húmedo es algo así. Tenemos un círculo en donde está pues bastante gente entrando y saliendo entre vendedores y consumidores. Tenemos animales domésticos, animales exóticos que se están vendiendo, destazando en el lugar. Tenemos por otra parte roedores, cucarachas, pulgas, palomas, ratones, etcétera, que están dentro en los alrededores y en el mismo sitio hay ingesta de alimentos, ¿no? Entonces, por eso es que si un animal que venía contagiado de campo le da el dinero a la otra persona y luego la otra persona se come su caldito, como dice ya la cultura popular, el caldo de murciélago, pues ahí es donde ya se hace un efecto, un evento zoonótico que, pues bueno, en la naturaleza pudo haber ocurrido, pero de esta forma los aceleramos, ¿no? Entonces, quisiera repetir, ¿por qué nos importa esto si está del otro lado del mundo? Pues bueno, recordando la misma historia, la persona que fue el evento cero en el tema de SARS-CoV-2, pues así empezó, ¿no? Y nos cambió la vida a todos meses después, ¿no? Y es el tema de SARS-CoV-2, de COVID,
cómo se fue haciendo esta interacción entre eventos zoonóticos. Se dice que este reservorio original fue un murciélago. Hay duda todavía si fue un pangolín, una serpiente, saltó al humano. Y pues bueno, el mismo SARS-CoV-2 ha saltado ya felinos, perros y demás, y estos no se ha declarado que puedan contagiar al humano, o sea, humano con humano sí, pero no animales a humanos o animales domesticados. Lo que sí se ha visto es que tiene una muy baja replicación o muy pobre replicación. En otras palabras, no logró transmitir efectivamente a animales pecuarios del sector pecuario por el momento. Pero nadie está exento, o sea, no estamos exentos a que una variante pueda ahora generar una mutación lo suficientemente compatible con los receptores de estos organismos y pues bueno, ahora probablemente vamos a tener un SARS-CoV-X en algunos de estos, ¿no? De hecho, hay algunos patógenos en el sector en porcicultura que son coronavirus y pues bueno, están muy emparentados genómicamente a este, ¿no? Entonces, bien, el tema es qué más nos está causando, qué otras amenazas tenemos, pues bueno, es el comercio mundial. Las rutas comerciales, pues bueno, ahora se transportan alimentos, mercancías en pocos días. Hay un tema de corrupción en los sistemas navieros que no es secreto, de hecho hay esfuerzos internacionales por mejorar los sistemas de corrupción a nivel naviero, donde pues se usa mucho el contrabando, tanto de animales, alimentos vivos, droga, etcétera. Y pues bueno, esto es una amenaza fuerte porque pues están entrando a nuestros puertos y a veces a lo mejor no es a nivel de cargas, a nivel de cabina, pero el tema es que pues es un riesgo importante, ¿no? Uno de nuestros asesores, el doctor Alfredo Becerra, comenta bastante, ¿no? Una enfermedad muy, muy peligrosa para el sector porcino es la fiebre porcina, peste porcina africana, perdón, la cual no está en México, está en Asia, Europa, en América solamente se encuentra en República Dominicana y se menciona mucho, o el doctor dice, mira, la forma en que más probable llegue la PPA o peste porcina africana va a ser en un jamón. Y en un jamón que alguien traiga de contrabando y ese jamón se tire, a lo mejor se lo come un jabalí introducido, que te voy a hablar de ellos, y se genere un evento zoonótico, ¿no? Entonces, por eso es importante que dentro de los retos que voy a mencionar después está la información, la concientización es de los más importantes. Como les decía aquí, el contrabando, tanto de alimentos procesados, jamones, embutidos, amuletos, animales vivos, y también depende mucho de qué país es el origen de esa mercancía, vaya. O sea, no es diferente el riesgo de países que son libres a ciertas enfermedades a países que son declarados a X enfermedad. De hecho, ya hay tratados internacionales donde se dice, ¿sabes qué? No se puede importar carne de ningún tipo de, por ejemplo, de cerdo de país 1 a país 2 y tú me estás entregando este cargamento. Entonces, ya se tiene mucho cuidado con esto. Sin embargo, como son eventos tan duros, invisibles, en cualquier descuido podemos tener una falla y tener las puertas abiertas, ¿no? Para el país en este tipo de sentidos. Bien, ¿qué otras amenazas tenemos? Y creo que son delicadas, que no podemos controlar. Las aves. Las aves migratorias, aquí pues, se sabe que son reservorios naturales de diferentes tipos de virus, desde influenza, virus del Nilo, Newcastle, bronquitis, etcétera. Y pues bueno, ¿cómo, si podemos controlar un poquito los puertos, cómo controlamos a las aves migratorias? Pues es algo que prácticamente no se puede. Arriban zonas de alta biodiversidad, de alta densidad pecuaria. Muchas veces hasta pueden convivir en zonas de alta densidad pecuaria. Y pues no necesariamente tiene que estar el ganso o el pato ahí conviviendo con las gallinas, pero simplemente el paso del vuelo de estas parvadas, cuando van excretando en el aire, la interacción con las plumas y demás, eso ya puede tener un riesgo muy, muy fuerte a nivel zoonótico. Y también es que entran y salen de zonas de alto potencial de virus emergentes.
las zonas tropicales y próximamente las zonas antárticas son zonas consideradas de alto potencial de virus emergentes. Y pues bueno, el mensaje es este, ¿no? ¿Cómo paramos esta barrera? Simplemente esta es una amenaza que no está en nuestro control. Las rutas migratorias normalmente son de norte a sur, a veces son transversales, pero pues ya están bastante bien definidas y de hecho sin ellas habría un colapso a nivel de ecosistemas. Pero bien, ¿cómo aparte de esto están afectándose, digamos, nuevas áreas donde actualmente no llegaban estas aves, ¿no? Hay rutas migratorias más cortitas, como el caso de esta especie, ¿no? El Anuus clurulio. En África se tenía una migración pues ya muy bien definida, pero llega el efecto humano y pues bueno, ya la migración está más distribuida. ¿Esto qué puede influir? Pues que estas aves pueden ser portadoras de virus que eran normalmente nativos o normalmente propios de la región africana y ahora pues ya cruzaron la barrera del Mediterráneo y ya pueden llegar a la región pues, europea, ¿no? Entonces, esto sin duda es un ejemplo pequeñito, pero puede pasar o está pasando con varias especies, con todas las especies en medida que tenemos estos impactos a nivel ambiental. Otro tema es que las mismas aves se desfasan en su ciclo. Si había un ave que podía llegar en mayo, que debía llegar en mayo, probablemente ahora va a llegar en marzo. ¿Por qué? Porque la temperatura ahora es diferente, la primavera empezó un poquito antes y llega antes de tiempo. Entonces, esto genera interacciones naturales que antes tampoco existían y esto mete más ruido a la ecuación y definitivamente, que estamos hablando de esto es ecología de poblaciones animales, es una amenaza para el sector pecuario y es algo que no tenemos algo de control. Voy a hablar todo el contexto ambiental general, ya después voy a pasar a lo particular. El tema del cambio climático es muy general, pero es bastante relevante, ¿no? Tenemos ahorita un deshielo del permafrost, que creo que algunos ya lo saben. El permafrost es una capa de hielo que está normalmente en el Ártico, se está desgajando literalmente, y esto está liberando virus congelados emergentes, ¿no? Entonces, son virus, tienen miles o millones de años congelados en esta capa de hielo de permafrost, y pues bueno, ahora están siendo liberados, son virus viables, podemos tener virus bastante importantes que ninguno del sistema inmunológico de los organismos actuales está, digamos, preparado. Y vamos a decir esto, ¿no? No, pues esto no nos va a pasar. Pues así decíamos con COVID y pues nos fue bien duro, ¿no? Entonces, eso de que no nos va a pasar, pues bueno, es algo relativo. Ya entrando un poquito más a aspectos culturales donde sí podemos echar cartas en el asunto, pues bueno, como les comentaba, las aves son un reservorio y fuente de virus emergentes. Aquí hay que tener mucho cuidado con el comercio y cautiverio de aves de ornato, tanto legales como ilegales. Yo recuerdo muy bien aquí, y creo que todos pueden tener algún recuerdo de algún familiar. En el caso mío, mi abuelita tenía estos periquitos, ¿no? Y yo los vi, crecí con ellos y pues tal cual. Pero ya viéndolo a nivel de estrategia de bioseguridad, pues sí representan un riesgo estos periquitos, que si la suma de ellos puede darnos una cantidad importante de aves que pueden ser reservorios, que ya está demostrado que pueden ser portadores de virus y demás. El otro tema es que los mismos trabajadores de la industria pues tengan estas aves. De hecho, sería una contraindicación que trabajadores de industria, particularmente avícola, convivan, tengan aves en su casa. Y ahí, pues bueno, quizá esto no llegamos hasta ahí como productores del sector pecuario, ir a revisar las casas, pero es parte de la cultura de estar comentándole y estar concientizando a todo el equipo sobre el riesgo de algo que parece cultural y que es muy, que no tiene un efecto grave, ¿no? Entonces, otros aspectos culturales son las creencias religiosas, donde tenemos grupos migratorios, tanto del Caribe como de África. Hay algunas prácticas de santería y vudú
que están llegando a México. Yo soy bien respetuoso con ese tema, pero cuando llegan los grupos migratorios hacia acá, pues llegan con todos y sus culturas, sus rituales y demás. Algunos rituales involucran sangre de animales bípedos o cuadrúpedos. Y pues bueno, esa es la forma que ellos tienen su cultura y lo están llevando junto familias a otras partes del mundo. Pero bueno, no hay que decir que solamente en Caribe, en México también tenemos ese tipo de usos y costumbres, ¿no? De hecho, hay sacrificios rituales en Semana Santa en la Ciudad de México. Esto también es bastante conocido, con ya sea palomas, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones mete esa presión antropogénica para que existan nuevas enfermedades emergentes. Y pues bueno, dirán, ok, pues estos son aspectos culturales o digamos, tradiciones ajenas. Pues bueno, hay tradiciones también occidentales que son bastante nocivas, como este tema de liberar palomas, ¿no? Entonces, se ve muy bonito, palomas blancas, a lo mejor la paloma blanca no trae virus, pero no, pues son aves que pueden ser portadores, que las transportan de un punto A punto B. No sé si las trajeron de Michoacán y las liberaron en Nuevo León. Entonces, ¿qué representa este tipo de actividades ante el sector pecuario? Entonces, son cosas que aquí no podemos hacer mucho más que pues tratar de meter información y trabajar con esta parte de concientización, donde las cosas que pueden ser poco nocivas pueden tener un efecto muy importante en la salud animal. Eh, Aquí la relación de patógenos humanos, esta gráfica está bien interesante. Esto nos indica que en la naturaleza siempre hay casos de enfermedades, ¿no? Siempre hay casos virales, pueden ser estacionales, y de hecho los virus en su papel natural es un efecto buffer, es un efecto que amortiza las poblaciones naturales, ¿no? Y eso es, digamos que no son tan malos desde ese punto de vista. Sin embargo, cuando tenemos una producción intensiva de organismos como el sector pecuario, pues, y cuando tenemos estas situaciones que acabo de comentar, estas cercanías entre la vida salvaje y sector doméstico, pues hay estos brincos y los vectores nos ayudan a que haya estos brincos, ¿no? Artrópodos, garrapatas, pulgas, mosquitos, etcétera. Y aquí es donde se generan estos alta cantidad de casos, como se concentran miles o a veces millones de organismos en el sector pecuario en áreas muy cortitas. Esto amplifica, hace un efecto amplificador de este virus que normalmente en la naturaleza iba a tener este efecto, y ahí a veces puede saltar otra vez al humano y tener este efecto amplificador, que nosotros también somos una población pues bastante densa, ¿no? Entonces, lo que sería algo natural salta, y pues bueno, ahorita voy a hablar de qué podemos hacer en cada uno de estos puntos. Pero bueno, el punto es en entender que son procesos hasta cierto punto son naturales, pero tenemos que estar muy atentos de cómo atenderlos, ¿no? El caso de la influenza, tanto A como B, tiene infinidad de especies que pueden ser portadoras. Algunas pueden ser reservorios, las aves, gallinas, los cerdos, aquí entramos nosotros también, humanos, y el tema es cómo se hace esta interacción, ¿no? Entonces aquí la vigilancia epidemiológica, tanto en especies salvajes, la vigilancia a nivel de las granjas, es bien importante tener un enfoque complementario y tratar, en medida de lo posible, anticipar o tener un pronóstico. Si se fijan en la anterior, menciona que podría ser algo cíclico estacional, y realmente así lo es, ¿no? Entonces, hay algunos esfuerzos que se están realizando para buscar tener esta predicción o este pronóstico de cómo van a estar sucediendo, cuáles son las fechas, cuáles son los años donde podamos tener mayor incidencia, mayor cargas virales de estos patógenos en la vida animal. Y pues bueno, si nos vamos al mundo en influenza aviar, pues bueno, vamos a notar que siguen siendo gran parte de las áreas tropicales. Mucho está en las zonas de alta intensidad, tanto pecuaria o de alta densidad poblacional. Pues está la India, China, aquí tenemos algunos casos en México,
Y pues bueno, en México se relaciona directamente con los estados que son líderes en la producción pecuaria, pues como Jalisco, Guanajuato, etcétera, ¿no? Veracruz. Y pues bueno, es hasta cierto punto lógico, ¿no? Que esta parte así suceda. Hay algo interesante, si se fijan en países en desarrollo o países aquí en África, no hay reportes. Quizá la pregunta es, ¿por qué ahí no hay reportes? ¿No? ¿Tendrán muy buenas medidas de bioseguridad? ¿Serán inmunes a estos vectores, estos patógenos? ¿No tendrán problemas? Pues bueno, quizá pues la explicación más simple es que definitivamente no reportan o no se tienen este sistema de vigilancia y pues bueno, quién sabe qué esté pasando aquí adentro, ¿no? No se está reportando las cepas que están sucediendo. Entonces, eso sí llama bastante la atención. Los países que no están reportando, ok, o estarán en excelentes condiciones de bioseguridad o simplemente no reportan. En México, si se fijan, voy a poner el puntero aquí. En México, estos son los casos de influenza aviar en el 2022. Como algunos saben, ya tenemos algunos casos reportados, tanto de Newcastle, influenza aviar, algunos en Aguascalientes. Esa es información pública. Si la desean buscar, están en los informes federales de Senacica. Y pues bueno, los casos más sonados fueron los de Coahuila, Durango, entre 8 y 29 casos reportados. Ya hay casos en Guanajuato, casos en Jalisco y pues estamos en temporada de verano. Se pronostica que mientras se acerque más el otoño y el invierno, sobre el efecto de las aves migratorias, posiblemente esto pudiera llegar a extenderse a otros estados, ¿no? por las causas que les estoy comentando. Entonces, pues bueno, es un punto bastante delicado que mete la soberanía alimenticia aquí. Probablemente los que no son tan cercanos al área pecuaria no lo ven así, pero es sumamente estratégico este tema y puede desencadenar en problemas tanto sociales, no necesariamente el sector pecuario. ¿Qué pasa si le pega la influenza aviar a las granjas? Pues imagínense el precio del huevo, se va a las nubes. Consumimos más de 60 millones de huevos diarios, y la proteína de base avícola, pues es la proteína que sustenta mucho de la base de la pirámide del sector social en México, ¿no? Entonces, es sumamente delicado y creo que es importante, pues, este tipo de temas. Otros ejemplos que les quería compartir era el de la diarrea epidémica porcina. Es un virus que le pega bastante duro al sector porcino, en mortalidades entre el 10 al 100% de lechones pre-destete. Y pues bueno, se sugiere que pudo haber brincado de los murciélagos, así como otros coronavirus. Este es un coronavirus, entonces así como el SARS-CoV-2 se asume o los estudios sugieren que pudo haber brincado de los murciélagos. Pero bueno, ¿qué otras cosas tenemos por hacer? Las especies exóticas, especies invasoras. Este es el caso del jabalí. Aquí quiero hablar puntualmente del jabalí. Este es el jabalí europeo. Como saben, pues el jabalí no pertenecía al ecosistema, digamos, americano. Fue entrando poco a poquito. En Estados Unidos ya está muy diseminado en muchas poblaciones de jabalí. En Texas aquí tenemos poblaciones grandes, pero ya lo estamos viendo en México, ¿no? En Chihuahua tiene efectos ya bastante problemáticos con los cultivos. De hecho, esta foto es de aquí en Guadalupe, Nuevo León. Andaban los jabalíes ahí ya en zonas citadinas. Y pues bueno, es una especie invasora tal cual, busca carroña y como todo animal, pues con sus crías trata de buscar alimento, tumba los botes de basura. En ese bote de basura se ha encontrado un jamón de cerdo y podemos hacer una propagación de las enfermedades. Esta interacción que no debería ocurrir de esta especie que es europea, que ahora está en México y está llegando a los sitios donde están las granjas productoras. Peor aún, pues pueden ser los animales salvajes que vengan del norte. En Estados Unidos hay bastantes granjas de porcinas y van ellos como las aves, pero en este caso van acarreando los virus
a la parte nacional, ¿no? Donde normalmente no teníamos esta cantidad de virus, pues bueno, vamos a tener esta situación. Y pues bueno, aquí la caza legal sí es una opción. De hecho, en Chihuahua están haciendo jornadas de caza para llegar a controlar este problema, porque pues es de seguridad en temas de pecuarios, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo funciona la interacción jabalí con cerdos domésticos. Pues pueden ser animales contaminados, sobras, comidas, carroña. Un jabalí se infecta y luego este jabalí se acerca a las granjas donde están. Puede acercarse mucho o poquito, pero con que se acerque poquito ya es suficiente. Hay virus porcinos que pueden viajar 6-7 kilómetros y estar presentes y viables todavía, como el virus del PIRS. Y pues bueno, si el animal defeca en una ruta por donde pasa un camión, ese camión llega a la granja. Si la granja no tiene buenos sistemas de descontaminación, las llantas del camión pisan adentro de la granja y pues así es como damos pie a un nuevo virus que no existía en esta región o en este país. ¿Qué otra cosa es bien relevante? Hay algunas mascotas exóticas, ¿no? Hace algunos años, o no sé si todavía está de moda, los cerdos miniaturas, los cerdos vietnamitas, que no todos son miniaturas y no son vietnamitas. Aquí la situación es que se ven bien bonitos, chiquitos, pero crecen bastante grandes algunos. Y aquí pasa lo siguiente, pues como a veces muchas personas tienen una mascota que ya no pueden alimentar, tener en su casa, lo liberan. Entonces esto se genera algo que se llaman los animales ferales, que son animales que estaban inicialmente domesticados, ahora se van a la parte natural y pues generan sus propias poblaciones y llegan a un ecosistema donde no pertenecían, compiten con especies donde no competían antes y van a generar esta interacción que no existía antes. Volvemos al mismo tema. Senacica y los tienen reconocidos que pueden tener un potencial riesgo para el sector pecuario. Por eso es importante mencionar. Y en España, de hecho, están casi hasta prohibidos, porque los han liberado y pues bueno, ya es un riesgo tanto genómico, porque está diluyendo la calidad, digamos, genética de las especies nativas, pero a nivel pecuario, pues es un riesgo potencial. Ya entramos a temas más directos, ¿no? Diagnóstico diferencial, cultura de notificación. Aquí en estas imágenes tenemos 4 enfermedades del sector porcino que son relativamente similares. A todas le llaman enfermedades rojas. Tenemos salmonelosis, erisipela, peste porcina clásica. Y bueno, el tema es cómo distinguirlas. Tenemos en este grupo de enfermedades rojas a 2 que son muy delicadas para el sector, que es la peste porcina clásica y peste porcina africana, pero se parecen mucho a las otras enfermedades que estoy poniendo aquí. Entonces, aquí de mencionar, hacer un pequeño comercial, si se tiene alguna duda, sospecha de una enfermedad roja, lo primero hay que tener la cultura de notificación a la CPA, para que la CPA llegue, contenga, mitigue. Es un órgano federal descentralizado de la Senacica, donde ellos llegan y toman las muestras para saber si esto que parece peste porcina clásica o peste porcina africana se descarte. Si fuese otro patógeno, pues bueno, ya es una enfermedad endémica, es una enfermedad nacional, pero sí es bien importante que se tenga esta cultura de notificación donde los productores pues digan, ¿sabes qué? Si esto es positivo, probablemente voy a perder X número de animales de mis granjas, voy a perder, no sé, 1000 animales, pero si yo no lo notifico y es positivo, no solamente voy a perder mis animales, todo el comercio en la región se puede ver comprometido. Entonces, esto es bien importante, lo mencionan mucho en el congreso pasado, AMBEC, que decían, tengo que ver por mi región, tengo que ver por el sector, no solamente ver por mi producción, porque pues van de la mano. Entonces, si llegase una situación así, el tema es fomentar esta cultura de notificación. Y otro tema bien relevante, no necesariamente la notificación a la CPA para las enfermedades sospechosas exóticas, como la PPA y la peste porcina clásica,
sino hay muchas veces que son granjas, están muy cercanas unas de otras y no se comparte la información de lo que tiene la granja 1 con lo que tiene la granja 2. En el contexto natural, pues es la misma población casi, están muy, muy ligadas y probablemente lo que pase en una granja va a brincar a la otra y si se comparten esta información, van a poder combatirla, van a poder hacerle un frente común más fácil a las enfermedades. Entonces es bien importante tanto que notifiquen sospechas de enfermedades exóticas a la CPA, pero también ir trabajando en esa cultura de confianza entre el sector donde se compartan qué enfermedades tienen y cómo trabajar juntos para combatirlas o cerrar la puerta. Les voy a mencionar un poquito el control de diseminación. Pues en este caso es el ejemplo de un virus porcino, es el virus respiratorio reproductivo porcino. Y aquí es bien importante que se tenga una continua estructura de monitoreo, de prevención. ¿Por qué? Porque como son virus, los ciclos virales son muy rápidos y la cantidad de propagar a otros organismos pues es grande, ¿no? Aquí, por ejemplo, este virus en 8 semanas, un solo cerdo infectado puede contagiar a 625 animales. Un solo. Y aquí es tomando una R0, una velocidad de propagación media, ¿no? Entonces puede llegar a propagar, un cerdo puede propagar a 9 y se hace una exponencial, 9 por 9 por 9 por 9. Entonces, por eso es importante que todos los virus se interpreten, las enfermedades emergentes se interpreten pues, como de alto impacto y que se hagan esfuerzos importantes a nivel de prevención. Los puntos de propagación son muy complejos, son tanto directos, fluidos, semen, heces, manejo del personal, guantes, agujas, fomites, las moscas pueden trabajar, transporte, contacto con animales, aerosoles. Todo esto está incluido en las diferentes rutas de propagación. Incluso las agujas con las que un veterinario puede estar vacunando, un técnico puede estar vacunando, la misma aguja muchas veces se recicla y no hacen los suficientes recambios de agujas, de instrumentos y esto nos ayuda a recircular virus endémicos. Como se darán cuenta, es un problema bien complejo que tiene muchas rutas, muchas vías y donde no es cuestión de solamente lo que yo hago adentro. Es importante en un contexto general, pero bueno, ahora sí, ¿qué cosas ya podemos hacer más al interior de la granja? Vamos a hablar un poquito de los retos aquí. Para hablar de esto, me gustaría iniciar con el concepto de One Health. One Health es un concepto que incluye 3 pilares, es la salud ambiental, salud humana y salud pecuaria, en donde este es un cuadro que resume muy bien cómo es la vinculación de los ecosistemas, la vida salvaje, los patógenos zoonóticos, cómo brincan a los animales domésticos, pueden brincar a especies, a mascotas y demás, y a los humanos. Entonces, esto pues es por presión antropogénica, cambio climático, lo que ya hablamos acá arriba. ¿Y cuáles son los retos que sí podemos empezar a trabajar? El primero es educar. Educación, donde todo lo que acabo de mencionar anteriormente es importante tanto que se sepa y como que se disemine, así que se esté mencionando. Porque en medida de eso vamos a ser más cautos, vamos a tener más prevención para evitar estos eventos potenciales zoonóticos, ¿no? El otro tema es la predicción de cuándo podríamos tener otro evento. Es bien difícil, pero sí se puede llegar a tener algunas predicciones. Sabes que cada tantos 5 años podemos tener un virus de influenza con estas características. Entonces tenemos que estar monitoreando la fauna salvaje, tenemos que estar haciendo genómica, haciendo secuenciación y cada tantos años vamos a tener un tipo de brinco de este tema, ¿no? Entonces es el tema de la predicción, hacer lo más posible por trabajar con las comunidades afuera, comunidades salvajes. La detección, o en este caso será vigilancia epidemiológica, lo voy a poner quizá acá abajo. Bueno, lo mencioné aquí y luego acá abajo. La detección que sea vigilancia epidemiológica, aquí es trabajar con los puertos, trabajar con los aeropuertos, trabajar con las personas que vienen por diferentes fronteras para evitar que tengan animales, alimentos procesados, animales embutidos, amuletos, etcétera, etcétera, todo aquello que pueda tener
algún enfoque o riesgo zoonótico potencial o riesgo epidemiológico. Y el control es cuando ya entró el virus a mi granja. Es cuando el virus ya entró, tenemos que controlarlo, tener medidas de respuesta rápida, medidas concretas, información, para que el efecto que ya tengo sea lo menos posible. Ahora sí lo voy a explicar acá. Esta fue la que vimos en la slides anterior. Ahora sí, este es la predicción o tratar de hacer una predicción lo mejor posible con esta temporalidad que vamos a llegar a tener. Detección temprana, ¿sabes qué? Encontramos un virus de influenza que está en estas aves y posiblemente va a llegar acá. Eso a lo mejor no evita que llegue, pero sí nos logra prepararnos mejor para las operaciones. Estos sean los casos en el sector pecuario, pero con el control de operaciones, con la detección rápida, podemos tener estas, digamos, mucho menos carga, mucho menos contagios en el sector animal, ¿no? Son beneficios para el sector. Si esto llegase a saltar al sector o a la salud humana, igual, esto nos permite tener una respuesta rápida y un control, evitar muertes, que estos serían en azul o casos que tendríamos a nivel humanos. ¿Qué herramientas tenemos? Para tener vigilancia epidemiológica ya hay estudios muy precisos, digamos, que nos permiten ver las tendencias de incremento, decremento de cargas virales en aguas residuales. Ya se ha hecho con ébola, se ha hecho con influenza, se ha hecho con SARS-CoV-2 y es una técnica que se colecta aguas residuales, puede ser aguas de drenaje, aguas de las granjas, que salen de las granjas y se está midiendo constantemente presencia y ausencia de virus, ¿no? La otra es vigilancia en las fauna. Esta es un papel, la del murciélago que está abajo, esto le toca a prácticamente gobierno. También esta segunda, tener detección rápida. La que sí le toca al sector porcino o al sector pecuario es hacer controles. En este caso muestro una fotografía de una colecta de muestra de fluidos orales que se utiliza mucho para hacer monitoreo de PIRS, de influenza, etcétera, ¿no? Entonces, esto sí lo podemos hacer. Si ya tenemos el virus dentro, ¿cómo lograr que impacte lo menos posible? ¿Qué tipo de pruebas voy a utilizar? Voy a usar una prueba de serología o de ELISA en los aeropuertos, una prueba rápida, una prueba PCR. En este caso, pues bueno, lo más propio sería hacer pruebas PCR porque nos dan la presencia del virus. Y para herramientas de zonas remotas o zonas donde no tenemos equipos, no tenemos respuesta rápida, sí se pueden utilizar algunas pruebas de antígenos para nivel de monitoreo y control y son muy útiles las pruebas serológicas o las pruebas de ELISA, ¿no? Entonces, nada más es ver cuál voy a usar en qué momento con este tipo de conceptos. Yo lo pongo a nivel de humo. PCR nos dice que hay un humo, que hay un indicio de algo que es peligroso aquí. El antígeno nos dice, ¿sabes qué? El bosque está en llamas y la serología nos dice, ¿sabes qué? Por aquí pasa un incendio. Entonces, esto creo que ayuda mucho a elegir qué tipo de prueba es la que yo requiero para medir. También el tiempo es importante cuando voy a medir. Si estamos haciendo vigilancia, pues es para mantener zonas negativas, que el virus no entre a esta región y que el virus se mantenga fuera de esta región. Si ustedes no el monitoreo, como yo dije, es hacer en granjas positivas, conocer el estatus, tener mejora continua, cuáles son los animales contagiosos, cuáles no, cómo es los cambios, los recambios y demás. Y diagnóstico es cuando ya tengo un caso que yo puedo ver clínicamente que ese animal tiene algo, quiero descartar o confirmar que es esa enfermedad. Entonces, lo que debemos de trabajar más es a nivel monitoreo y nivel vigilancia. La vigilancia la hace el gobierno, nosotros como productores debemos estar enfocándonos en tema de monitoreo. Y pues bueno, esta es una herramienta que el monitoreo que nos ayuda a la prevención y mejora continua, porque prácticamente nos ayuda a cerrar puertas, accesos que están abiertos a las granjas, zonas de mayor riesgo de contagio, de bioseguridad, y no todo es los animales, no todo es adentro los animalitos. Tenemos que si los insumos de limpieza que estoy tomando son los adecuados, si hay cargas virales en los camiones de transporte, en las llantas, y no solamente eso, la gente que va a trabajar con sus mochilas, con sus bicicletas, las llantas de las bicicletas, estamos libres de aquí. Entonces,
muchas veces las personas que trabajan pasan por caminos rurales, pasan por otras granjas y nos pueden llevar el virus a la nuestra, ¿no? Esta es una toma de muestra que se utiliza para el caso de influenza aviar. Es la toma de muestra que recomienda Senacica. Aquí ellos sugieren un pool de 5 muestras, tanto traqueales como cloacales, y se solicitan 4 pruebas PCR por granja. La verdad es que esto es un esfuerzo que se hace a través de Senacica por tener una visión sobre las granjas y evitar que animales potencialmente positivos se trasladen a otro. Esto de hecho ya es una gaceta que es como, ya está como por ley en este entonces. Para cualquier movilización aviar requieres este tipo de pruebas para no diseminar los casos que están actualmente a otros sitios. Aquí creo que, aunque es un buen esfuerzo, creo que se puede hacer mucho más porque, pues para que son muestras más representativas sobre la cantidad de animales que están en un sitio, ¿no? El día de ayer, no, miento, esta semana hubo una charla por el doctor Rodrigo Cascante, que hablaba bastante de este tema, ¿no? De cómo es posible que se hagan correctos monitoreos o muestreos. Aquí en esta granja, pues puede ser una caseta con 20,000 aves, haces 1 o 2 pruebas y ya. O puedo hacer 10 pruebas nada más aquí. Sin embargo, no solamente basta con la cantidad de pruebas, sino la distribución y el diseño de las pruebas que se están haciendo, ¿no? Para esto ya hay bastante información y yo quiero mencionar, aunque se hagan esfuerzos por monitoreo, por estar preveniendo una pruebita aquí, otra vez aquí, eso está bien, es mejor que nada, pero para el riesgo que genera esto, para el riesgo que es para nuestra economía, para la sociedad, creo que es importante no escatimar en inversión para tener esta situación de controlada, ¿no? Aquí también voy a mencionar un poquito la capacidad logística y cobertura de respuesta de diagnóstico. Esto me llamó mucho la atención porque es un inventario de las aves que hay en México, engorda, aves de postura, granjas. Tenemos más de 700 millones de aves, 4,047 granjas y 13 laboratorios que pueden hacer PCRs. Esto implica que son un laboratorio para 55 millones de aves o para 311 granjas. Entonces, aquí es una opinión muy particular. Yo creo que sí falta mucho cobertura que hacer, quizás la estructura que tenemos en México, pero pues es un tema tan estratégico, tan relevante que considero que podemos tener un mayor peso, ¿no? Aquí les voy a poner un ejemplo de un sistema de monitoreo que hemos estado trabajando en la empresa. No voy a ahondar mucho de ello, nada más lo quiero mencionar. Lo utilizamos para monitorear enfermedades del sector porcino. Y pues bueno, la idea es que se mandan todos los insumos para que se haga un correcto monitoreo, toma de muestra y demás, con calendarios, tomas de muestra, cómo se hace la toma de muestra, y de esta manera se tiene un monitoreo de todas las zonas de la granja en la forma más estadísticamente representativa para poder tener una correcta toma de decisión, ¿no? Que justamente para allá va. Todo lo que nosotros podemos hacer a nivel de retos de prevención es mejorar, anticipar la toma de decisiones. Es importante integrar especialistas, hacer sinergias con médicos veterinarios, investigadores, epidemiólogos, incluso matemáticos, aquí ayudan mucho. Y pues bueno, hay que obviamente seleccionar estrategias basadas en el presupuesto, la necesidad y los costos-beneficio. Sin embargo, todo el tema de las enfermedades virales, pues el costo o el impacto es altísimo, ¿no? Entonces es muy importante tenerlos en mente. Y ya para finalizar, nada más un tópico que a mí me gusta mucho es los virus no necesariamente son enemigos, ¿no? Los virus son aliados evolutivos. Gracias a los virus, estamos con estas características evolutivas y mucho es a partir de los retrovirus que se han estado integrando por millones de años en nuestro genoma y tenemos infinidad de secuencias genómicas que pertenecen a virus ancestrales que llegaron, integraron su genoma y ahí se quedaron, ¿no? Como un ejemplo importante nada más, voy a poner la sincitina, que es una proteína encargada de hacer las uniones en las paredes de la placenta. Esta es una proteína que viene de un virus, ¿no? Entonces, esta proteína no la donó un virus, digamos, para poder formar la placenta. Entonces,
Esto lo quiero mencionar nada más para que tengamos esa noción que somos parte de un todo y pues así tenemos pues este cuidado, ¿no? Al final del día, a veces pensamos que estamos así como humanos, ¿no? Somos aquí los humanos en el centro de todo y los animales acá afuera, pero pues realmente no, ni esos son todos los animales y ni estamos en el centro, ¿no? Realmente esos son todos los animales y nosotros estamos por ahí, en algún puntito ahí, por ahí estamos, ¿no? Entonces, esto pues nada más para mencionar nuestro papel en la naturaleza, somos parte del todo y pues bueno, mientras más presión ambiental, antropogénica alimentamos a los ecosistemas, pues bueno, vamos a tener respuestas de estas mismas presiones. Y pues bueno, espero que haya sido de gusto la presentación y pues bueno, dejo la sesión para algunas preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Carrasco. Pues ahora sí entramos, como bien dijo el doctor, a una pregunta que tenga en la audiencia. Con confianza. Pueden abrir el micrófono o levantar la mano para abrir el micrófono. Pues yo, pero no sé si es duda o queja. Porque yo tengo unos vecinos que les encanta darles de comer en las mañanas a palomas o pájaros, bueno, no sé, que realmente sean. Y luego, pues esos pájaros, pues como que comen con los vecinos, pero pues vienen y hacen todas sus gracias, pues en mi banqueta. Por más que luego yo a veces les he mandado así como que la información de que, es que las heces de las aves, pues incluso, pues son, bueno, que pueden contener esto, que virus, bacterias, microorganismos, no, nunca se ha hecho en realidad una campaña, como para la sociedad, ¿no? O sea, de decir que pues eso no es tan, pues tan bueno ni para las aves ni para nosotros. O no sé si ustedes han visto o sea, que haya algo más para concientizar. Concuerdo que sí, las palomas y roedores en general son aves, son, digamos, especies introducidas. De hecho, las palomas tengo entendido que tampoco son de América, creo que son de la región escandinava. Si se fijan, las palomas no hacen nidos en los árboles, hacen nidos en las catedrales, en los edificios. Creo que su hábitat inicial eran como riscos, eran como acantilados. No hay palomas en los arbolitos. Y pues bueno, la especie se ha ido adaptando tanto que culturalmente se tiene la noción que es una especie nativa. Entonces dices, ay, pobrecitas palomitas, pues son de aquí. Pero sí, pues, no es una especie introducida. Yo la verdad no he sabido de alguna campaña que se haga para evitar las poblaciones de palomas. Lo que sí, como único tema que quisiera mencionar ahí es que las palomas pues, son más, digamos, vinculadas a la parte citadina. Es más raro que estén en las regiones rurales o en las zonas donde están las granjas. Puede haber, pero no están tan abundantes. Ahí están muy ligadas a la actividad humana. Entonces, sí creo que es un problema. Yo considero que es un problema más de salud pública, salud humana, y sí un potencial riesgo para el sector pecuario. Pero, pues bueno, no he escuchado yo de alguna campaña de algo y yo me asumo que es porque ya las vemos como parte de nuestro ambiente, ¿no? Sí, sí, muchísimas gracias. Muy bien. Ernesto Zuna tiene levantada la mano. Adelante, Ernesto. Ok. Entonces leeré la pregunta, si me permites. Para que me comente que hay mucho ruido. Entonces, sí, entonces, Ernesto, si nos puedes escribir tu pregunta en el chat, yo la puedo leer con confianza. Y entonces cedería la palabra, si hay alguna otra pregunta que haya de la audiencia para el doctor Carrasco sobre este tema.
No, pues entonces nada más, Ernesto, si puedes poner tu pregunta en el chat, sino para bajar la mano. Y ya poder contestar. ¿No? Porque se retiró. Entonces bajar la mano. Y bueno, no sé entonces si quiera comentar algo más. Bueno, ya no está poniendo la pregunta. Ya mencionó algo, dice, según reportes que he visto, que he leído, la viruela del mono se ha visto que se transfiere en animales como el perro, los primates, que se ha dicho ser radioactivas pecuarias. Dice, ¿qué se ha dicho de la viruela del mono sobre actividades pecuarias? Yo la verdad no he escuchado, o no dentro de lo que he estado leyendo, y estamos tratando de estar al tanto al día en este tipo de temas. No hemos visto, bueno, al menos yo no he visto alguna relación o algún riesgo potencial de la viruela símica al sector pecuario, pero como el genoma de los virus es muy chiquito muchas veces y la tasa de mutación es relativamente alta, mientras más lo metamos a la incubadora a que se replique más. ¿Quiénes son las incubadoras? Pues nosotros, ¿no? O sea, los organismos. Mientras más contagia el virus a otros organismos, más incrementa la tasa de mutación y el potencial evento zoonótico. Pues yo creo que no sé si se podría descartar, pero hasta ahorita yo no he visto ninguna referencia ahí relacionada a los animales del sector pecuario, pero son virus y a veces nunca se sabe y no sé si se debería descartar. De entrada no he visto ningún reporte o indicio que lo asocien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por parte del público para el doctor Carrasco? Si no es así, entonces, doctor, ¿algún comentario final que quisiera compartir que a lo mejor no alcanzó a mencionar? Pues traté de hacerlo muy general. Pues les agradezco a todos el espacio. Como mensaje final, pues nada más considerar que el papel del sector pecuario es sumamente estratégico, vital en nuestra sociedad. Por ahí también mencionaban algunos amigos veterinarios que cada vez hay menos veterinarios que se fijan en el sector pecuario y muchos se van a mascotas, pequeñas especies y demás, pero creo que es un tema, es un sector sumamente estratégico, importante y que, pues bueno, amerita que cada vez estemos más personas involucradas atendiendo ese tipo de temas y también que como sociedad también pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Porque no nada más es este trabajo de los veterinarios al sector de cuidar las granjas y demás. A veces tenemos un viaje al extranjero y nos queremos traer un jamón de contrabando porque me gustó y me le costó muy caro. Entonces, ese tipo de temas pueden ser muy delicados, pueden ser muy riesgosos y pues bueno, creo que nos falta mucho a nivel de información y concientización social. Muchas gracias, doctor. ¿Mide algún comentario final? Creo que tiene la mano alzada, señor Ernesto. Sí, Ernesto, si pudieras compartirnos tu pregunta o comentario. Bueno. Ya puedo utilizar el micrófono. Ya se calmó aquí un poquito de ruido. Hubo algo que me llamó un poco la atención. Es algo que ya más o menos conocía, pero ahorita lo vi un poquito más sobre la secuenciación. Es una pregunta tal vez con un sentido más no sé si comercial, pero o sea, realmente en el sector pecuario, ¿de qué tanto interés es acudir a la secuenciación como servicio para esto? ¿Es como de casi como a nivel curiosidad, o si llega al punto de que casi lo exige no al punto de que lo exige la ley, pero más o menos así de ese grado de exigencia? No sé, o sea, ¿dónde está esa realidad del uso de la secuenciación para esto? O sea, porque yo sé que el diagnóstico con una PCR es más que suficiente, pero obviamente eso no detecta tipos virales ni nada de eso, ni, bueno, otras cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde está la realidad ubicada? ¿El lado de solamente por curiosidad para saber? ¿O si está muy cargado estamos procurando que se haga que sea casi como obligatorio?
Gracias por la pregunta, Ernesto. Pues mira, lo que nosotros tenemos de conocimiento es que sí hay un interés genuino tanto del gobierno como de las empresas productoras por secuenciar. Sabemos que hay productores, normalmente son los más grandes, los más fuertes, que están haciendo secuenciación. Productores avícolas, productores porcícolas, que ya tienen ellos secuenciadores incluso. Y el interés va mucho más allá de saber curiosear qué es. Uno de los efectos o usos de la secuenciación, por ejemplo, es a veces se puede tener un virus endémico, o sea, estable, digamos, en la granja, y puedo tener ese virus circulando y recirculando, no sé, 1 año, 2 años, pero de repente la situación en mi granja cambia, ya tengo mortalidades o cambia todo, entonces a través de la secuenciación se pueden dar cuenta qué virus cambió, o sea, cuál fue la nueva cepa que entró, y también se usa mucho en el sector que antes de que arriben animales de otro sitio, se hacen muestras y salen positivas, esas muestras positivas normalmente se ponía a secuenciar. Entonces, entra un tema incluso de trazabilidad. Yo tenía estaba tranquilo. Cuando yo tenía este virus de gripa y estaba todo dar. Tenían gripa, pero bajaban rendimiento, pero no se me morían tanto. Pero llegué a esta gripe ultra fea que yo no tenía y me llegó de otro lado. Entonces, se puede rastrear de dónde llegó, cómo entró al lugar, ¿no? Eso es una cosa. El otro es que es a nivel de información comunitaria entre gobierno. Ahí de hecho tienen mucho interés los laboratorios, la farmacéutica, hay mucho interés por tener secuencias recientes, secuencias calientitas, recién salidas, porque en medida de eso se pueden hacer terapias, vacunas, medicamentos más a diseño, más a medida, incluso diagnósticos. Y pues bueno, sí hay un interés importante para saber qué virus, o sea, si tengo el virus o no, en qué carga viral y también qué virus tengo. Otro tema, por ejemplo, en caso de las vacunas vivas, por ejemplo, en porcicultura se usan mucho vacunas, llaman autógenas, que prácticamente es replicar el virus de campo y dárselo a las comunidades. Se pone también la vacuna comercial. Muchas veces no saben si tengo la vacuna comercial digamos, diseminada o está generando la inmunidad, o simplemente es el virus de campo o es la vacuna autógena. Entonces el productor puede llegar a diferenciar qué secuencia del virus es la que me está generando tal inmunidad. Entonces, eso también es otro de los efectos. Pero a nivel así concreto, sí hay un interés, tanto de las autoridades como de los productores. Hay mucho que se puede hacer a través de secuenciación. Yo creo que es el paso, es un pasito más arriba. Yo creo que si hiciéramos esfuerzos a nivel de prevención por pruebas PCR, se puede hacer mucho. Y la secuenciación ya son detalles importantes, pero un poquito más finos para el enfoque estratégico de los productores. Y los más grandes son los que lo tienen. Ok, muchas gracias. Vale, nada. Perfecto. Bueno, para continuar con el cierre del evento, ¿quisieras comentar algo sobre este tema? Pues no, muchísimas gracias, doctor Jorge, muchísimas gracias, Enrique. Muy interesante la explicación y algo que siempre he dicho, que nosotros que podemos tener o que tenemos este conocimiento, lo llevemos también a la comunidad en general, empezando por nuestras familias, porque pues como dices, muchos de estos virus y muchos de estos problemas que se ocasionan, pues a veces se pudieran evitar o al menos minimizar con un tema de cultura. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y bueno, muchísimas gracias, Nidia. Yo también concuerdo. Pues agradecemos mucho, doctor Carrasco, toda la aportación que nos ha dado esta mañana. Y a la audiencia, pues quisiera recordarles que esta sesión se grabó
y podrán acceder a través del canal de Biocoste de YouTube para, pues, digo, si quieren revisar algo que se trató aquí, son adelante, son bienvenidos a visitar nuestra página de YouTube y también pues en ponerse en contacto ya directamente con el doctor Carrasco si tienen alguna duda sobre este tema, ya más particular sobre todas sus empresas, y ponerse en contacto también con el cluster agroalimentario para pues poder ser parte de la comunidad de toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria aquí en Nuevo León, ¿no? Y nosotros de parte de Biocluster, pues en el tema de innovaciones tecnológicas para apoyar todo el área de ciencias de la vida, incluyendo la parte de producción pecuaria. Muy bien, pues entonces así concluimos este seminario. Le agradezco a todos su participación, su asistencia y pues estamos viéndonos en siguientes ediciones con otros temas. Hasta luego, gracias a todos. Gracias.